Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad más que nos das para poder compartir tu palabra, para poder escucharla y poder entender el mensaje que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Te pedimos que derrames tu gracia, Señor, que tu espíritu se mueva con gran libertad, Señor. Y te damos gracias por este lugar que nos da la oportunidad para poder compartirla. Y gracias por este medio del Zoom, que también nos da la oportunidad de poder compartir a las personas que no están presentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana quiero compartirte algo que realmente ha alentado siempre mi corazón y uno de los que más me alenta mi corazón son las cartas de Pablo. Cuando realmente vemos las cartas de Pablo y vemos cómo Pablo le habla a cada una de las iglesias, realmente te das cuenta de cómo él alienta mucho nuestro corazón y nos hace ver claramente las tribulaciones que realmente él pasó, que él vivió, pero también nos hace ver claramente las tribulaciones que nosotros como creyentes pasamos y vivimos. Así que realmente Dios quiere que nunca nos desanimemos, que si realmente siempre Dios está buscando cómo alentar nuestro corazón, aún en las circunstancias en las que vivimos, Dios quiere alentar nuestro corazón. Así que tomé uno de los pasajes que realmente se me hacía más impactante. Bueno, toda la carta como tal es hermosa y la vida de Pablo como tal igual, pero este pasaje es cuando realmente Dios mueve tanto a Bernabé como a Pablo para predicar el Evangelio en un lugar donde no querían escuchar, en un lugar donde realmente la gente estaba renuente a querer escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio. Traían estructuras y costumbres muy equivocadas religiosamente, y claro que en ese momento Pablo fue agredido, fue realmente lastimado. Podemos decir que la Biblia nos hace ver claramente que fue muerto, que si él es, en ese momento murió, pero Dios de alguna manera lo regrese y le hace ver claramente que tenía un proyecto maravilloso. ¿Por qué? Porque estaba empezando su ministerio. Entonces a veces pensamos que por haber empezado nuestro ministerio y pasan cosas que no entendemos, pensamos que ahí termina el ministerio que Dios ha tratado para con nosotros. Así que creo que alguna vez te has sentido desanimado. Yo creo que sí, realmente Pablo y Bernabé habían entrado en Listra. Listra era un lugar de Asia en el cual estaban predicando, y claro que en ese momento, cuando ellos estaban compartiendo la palabra, dice la Biblia que había un hombre que estaba cojo, un hombre que de alguna manera nació cojo de nacimiento y no podía andar. Y claro que en ese momento, cuando Pablo se acerca a este hombre, ¿sí? Y en ese momento Pablo hace el milagro de que esta persona que no podía caminar, caminara, pues realmente para la gente pues fue impactante, para ellos fueron los mismos, fueron impactantes, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que la gente lo empezó a mostrar como si fueran dioses, ¿sí? Que por el hecho de haber hecho el milagro, ¿sí? Ya los estaban etiquetando como si fueran dioses, y no fue así, que si realmente Pablo en ese momento no le agrada la actitud que tienen en ese lugar, ¿sí? Y empieza a haber una situación difícil, pero por esa razón quiero compartirte este estudio, esta plática que va a alentar tu corazón, que realmente Dios nos hace ver que sí hay momentos de que nos desalentamos, todos nos hemos desalentado. Yo creo que no hay nadie que no se haya desalentado, pero lo que Dios busca es alentar nuestro corazón. Así que vamos al libro de Hechos. Es ahora sí que este libro que habla de Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 14. ¿Sí? Y vamos a realmente a poder entender lo que sucedió en ese lugar, ¿no? Vamos a ver que si Dios quiere que entendamos lo que pasó en ese lugar, Hechos 14:10. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así es, fue un milagro maravilloso que en ese momento Pablo hizo, ¿sí? Y todos se emocionaron, vieron un milagro delante de sus propios ojos. ¿Por qué razón? Porque conocían a esa persona. Pero luego vemos el versículo 11 que dice, Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. así es. Vemos que la gente
respondió mal. ¿Por qué realmente? Porque no eran dioses, ¿sí? Trataron de endiosizar a Pablo, trataron de agarrar, endiosizar al mismo Bernabé. Y vemos ahora el versículo 12 que dice, Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. así es. Así que en ese momento, ¿qué sucedió? La gente empezó a hacer algo equivocado. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a hacer sacrificios. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La gente empieza a hacer sacrificios a algo que no tiene nada que ver con Dios. La gente a veces hace cosas que realmente piensa que a Dios le agradan y no tienen nada que ver con Dios, porque a Dios no le agradan los sacrificios y mucho menos ese tipo de situaciones. Así que vemos el versículo 13 que dice, Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. así es. Fíjate cómo en ese momento Pablo y Bernabé pasaron un tiempo difícil. Fue un tiempo difícil para ellos porque el hecho de que la gente reaccionara o tomara esa decisión, a ellos no les agradó. Así que tenían que estar como lidiando con esta multitud. Era lo que estaban haciendo. Y vamos a ver qué es lo que sucede en Hechos 14. Vamos a leer del versículo 18 al 22. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es, fíjate la última parte de este versículo. Dice la Biblia que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. También nos damos cuenta de que había un grupo de judíos, judíos que estaban en contra de Pablo. ¿Por qué razón? Porque eran judíos religiosos, judíos que no estaban creyendo que Jesucristo era el Mesías y por eso simplemente incitaron a la gente a no querer escuchar a Pablo, es más, a querer exterminarlo, porque eso era lo que realmente los judíos querían. Querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque para ellos era una blasfema lo que Pablo estaba predicando. Así que Pablo y Bernabé pasaron un tiempo muy difícil, lidiando con toda esta multitud. ¿Y qué pasa? Nos pasa lo mismo a nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no le agrada. No le agrada que tú le estés compartiendo la palabra, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ellos fueron obedientes, que aunque fueron amenazados, y recordemos que siempre fueron amenazados, Pedro fue amenazado, ¿sí? Los apóstoles fueron amenazados por el mismo grupo del Sanedrín. ¿Para qué? Para que no predicaran el Evangelio, que no mencionaran a Jesucristo. Así que realmente Pablo tomó una decisión, obedecerle a Dios, creerle a Dios y cumplir el proyecto que Dios tenía para con él. Así que predicando y enseñando el Evangelio, realmente lo que hacían ellos, tanto Pablo como Bernabé, traían sanidad, pero no nomás una sanidad física, sino también una sanidad espiritual. Y creo que hoy el mundo necesita ser sano espiritualmente, está afectado espiritualmente. Así que, ¿qué pasa cuando apedrean a Pablo y al momento de matarlo? ¿Qué sucede? Pues en ese momento no dudo que los discípulos que estaban a su alrededor se desalentaron, porque decían, ya está muerto, ¿no? Y en ese momento, claro que ahora pienso que el apedrear a alguien para matarlo significa querer que destruirlo. Es decir, no queremos escuchar lo que él dice, es destruirlo. Así que quisiera darte algunas características que, para que te des cuenta por qué Pablo en ese momento, al haber sido apedreado, ¿sí? Él no se quejó. Es más, él pudo haber aventado la toalla y decir, ¿sabes qué, Dios? Ya me cansé, ¿no? Así que fue demasiado, ¿no? ¿Cómo es posible que yo esté predicando el Evangelio y estés permitiendo que me esté sucediendo lo que me está sucediendo, ¿no? Pero no fue así. Esa no fue la actitud de Pablo. Pablo realmente se levantó, ¿sí? Pudo aplicar
esa situación o esa circunstancia en la cual estaba viviendo y en ese momento dijo, tengo que seguir adelante. ¿Qué motivó a Pablo a levantarse? No darse por vencido. ¿Y cuántas veces nos damos por vencidos? Dios no quiere que te des por vencido. Así que lo más importante para Pablo, ¿qué fue? Su conversión. Él entendió claramente su conversión. Así que él nunca olvidó la manera en que Cristo se presentó delante de él. Nunca lo olvidó. Así que no se sentía desanimado. Te hago una pregunta. ¿Recuerdas el día que Cristo se atravesó a tu vida? ¿Recuerdas de cómo Dios te rescató? ¿De cómo realmente entendiste tu situación delante de Dios y tomaste la decisión de entregarle tu vida? Creo que es un día que uno no puede olvidar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla que es el nuevo nacimiento. Es como cuando tú naces, ¿no? Y está la fecha de tu cumpleaños. Claro que esa es la fecha física, ¿no? Pero hay la fecha espiritual. Y creo que esa fecha no se olvida. Pablo nunca olvidó de la manera como Cristo se atravesó a su vida y cómo realmente lo llevó a los pies de Cristo. Así que él nunca olvidó y nunca se sintió desanimado, ¿sí? Recuerda que estuvo ciego. Dios lo puso ciego. Oye, ¿por qué Dios lo puso ciego? ¿Por qué razón estuvo Pablo 3 días y 3 noches ciego? ¿Para qué? Para hacerle ver que vivía en una ceguera espiritual, religiosamente. Recuerda que fue un gran perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos porque lo que quería era destruirlos, ¿sí? Entonces él vivía una ceguera espiritual. Realmente él traía una estructura religiosa. Todos traemos una estructura religiosa. Y que Dios quiere hacernos ver claramente que esa estructura religiosa que traemos no tiene nada que ver con tener una relación con Dios. Si hay alguien que conocía la palabra, era Pablo. Si hay alguien que estudiaba la palabra, era Pablo. Si hay alguien que era fiel a lo que le enseñaron los judíos, era Pablo. Pero asimismo, Pablo nunca olvidó su conversión. Y vamos a recordarla un poquito. Está en el libro de Hechos, ¿sí? Y vamos al capítulo 9 y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 de Hechos 9. Por favor, Jaime. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjate la manera en que él iba con cartas del Sanedrín, ¿sí? ¿Para qué? Para ir supuestamente a atrapar a cristianos o personas que hubieran creído en Jesucristo, ¿sí? Para meterlos a la cárcel. En ese momento, ¿qué hizo Jesús? Se atravesó a su vida. ¿Qué hace Dios? Se atraviesa tu vida. Que si Dios tuvo el momento, porque conocía tu corazón, para saber en qué momento atravesarse. Él sabía perfectamente cómo hacerlo. Así como cuando Jesús se atravesó a la vida de la samaritana, ¿sí? Sabía que era el momento, ¿para qué? Para poder hablarle, para que ella escuchara realmente. Así lo mismo hizo con Pablo. Y luego dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo en ese momento no entendía lo que estaba pasando, no entendía a quién estaba escuchando. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. así es. Quiero decirte que Pablo nunca olvidó esa escena. Nunca olvidó esa situación, nunca olvidó su conversión. Así que su conversión fue una expresión para él inolvidable, como también tiene que ser para nosotros. Es una expresión inolvidable la cual el Señor le habló y te habló, lo salvó y te salvó. Esa es la manera en que tú entendiste el mensaje de la salvación. Y luego dice Hechos 9:6. No, no, ahora 9:6, por favor. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así es, levántate. Que si, es una manera en que una expresión en la cual Dios te dice lo mismo a ti, levántate. Su ceguera le fue quitada al instante, dice la palabra, ¿sí? ¿Y qué hizo? En ese momento él empezó a predicar la palabra de Dios. Que si no se puso a estar tratando de justificar la situación ni preguntarle a Dios el por qué. Así que quiero que pienses en esto. Cuando estés desanimado, cuando realmente estés desanimado, acuérdate
cuando Cristo se apareció a tu vida. Cuando Él realmente habló a tu corazón y en ese momento tomaste la decisión de creerle a Él. Así que una de las primeras cosas que deberías pensar es que Jesús te salvó. Ese es el milagro más grande que Dios pudo haber hecho en tu vida. Es un milagro, ¿sabes? Aunque uno no lo crea, es un milagro que le hayamos entregado nuestra vida a Cristo. ¿Por qué razón? Porque muchos no quieren escuchar, muchos no quieren creer. Entonces es un milagro el hecho de que tú estés aquí hoy escuchando la palabra de Dios. Jesús no te salvó para que te quedaras desanimado. Dios no quiere eso. Nos salvó para seguirnos, para que siguiéramos adelante, no importa lo que estés atravesando. Claro que muchos estamos atravesando situaciones que no entendemos, dificultades, problemas, ¿sí? Pero Dios no quiere que te desalientes. El apóstol Pablo realmente en esto que él vivió y en las cartas que hemos visto en él, es un ejemplo perfecto de una persona que aunque fue agredida muchas veces, atacado muchas veces, tratarlo de asesinar muchas veces, él nunca se desanimó. Él simplemente siguió adelante. Él pudo haber dicho, si en realidad me amas, Señor, sí, y me salvaste, ¿por qué permites que me apedreen? ¿O por qué permites que esté pasando esto en mi vida? Te digo una cosa, muchos cristianos están así. Porque les pasa algo, entonces piensan que, oye Dios, ¿y por qué permitiste esto en mi vida? ¿O por qué estás permitiendo esto? Dios sabe el por qué. Dios conoce tu vida, sabe perfectamente quién eres. Y si Él permite algo en tu vida es para hacerte ver algo, algo que tal vez tú no estás viendo. Recuerda que Pablo era un hombre muy orgulloso y además de orgulloso, soberbio. Pensaba que tenía un gran conocimiento. Y Jesús le dijo, todo lo que tú crees o todo lo que tú sabes no sirve absolutamente nada para lo que vas a hacer. Y claro que Pablo también lo dijo. Él mismo dijo que no servía absolutamente nada de lo que él había aprendido, hasta que fue realmente enseñado por Jesucristo. Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hoy vemos que hay mucha gente que está persiguiendo a los cristianos. Gracias a Dios en este país todavía no existe, o tal vez sí lo hay en algunos lugares, pero hay otros lugares como los países árabes donde realmente los persiguen. Y no nomás los persiguen, sino también los matan. Claro que eso no va a salir en las noticias, ¿sí? Pero va a haber una persecución. Hoy, más que nunca, Dios quiere que realmente te fortalezcas, que te des cuenta claramente a quién le has creído. Oye, ¿vamos a vivir tribulación? Sí. Aunque muchos piensen que no, sí. Los creyentes vamos a vivir una gran tribulación, dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo se está acercando para el regreso de Jesucristo. Así que nos recuerda realmente Dios el día en que nos salvó. Es importante que recordemos esa experiencia. No la puedes olvidar, ¿sí? Ese momento comenzaste a tener una relación con Cristo y no nomás a tener una relación personal con Él, sino que en ese momento Dios trazó un proyecto para ti, un proyecto tanto terrenal como eterno. Y qué maravilloso es tener nuestra vida en sus manos y saber que Él es el que va a guiar nuestras vidas. Así que en ese momento sus pecados fueron perdonados, igual que los tuyos. Cuando tú lo aceptaste realmente como tu Salvador, la Biblia dice claramente que tus pecados fueron perdonados. Nadie más que Dios puede perdonar los pecados. Ningún hombre puede perdonar los pecados, solamente Dios. Dios no dejó absolutamente a nadie, ni a un mediador. La Biblia dice claramente porque hay un solo Dios y hay un mediador entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Por eso cuando Jesucristo sanaba, ¿sí? Y perdonaba los pecados, en una ocasión había un hombre paralítico que en ese momento estaba una gran multitud y entre ellos los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, ¿no? Y lo primero que dijo Jesús fue, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué empezaron a pensar estas personas? Blasfemia. ¿Quién es este que dice que perdona los pecados? Solamente Dios perdona los pecados. Y claro que como Jesús conocía los pensamientos de ellos, porque no necesitabas decirlo, ¿sí? Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre que tus pecados son perdonados o decirle, levántate y anda, para que se den cuenta quién soy yo?
y que puedo perdonar los pecados y tengo el poder para hacerlo, le voy a decir a este hombre que se levante y ande. Y eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Y claro que en ese momento, en vez de que ellos hayan realmente creído en él, luego empezaron a maquinar cómo quererlo destruir, cómo matarlo. Porque la Biblia lo dice, querían destruir a Jesucristo, no les convenía. Así que en ese momento tus pecados fueron perdonados. En ese momento te volviste hijo de Dios. La Biblia dice claramente que tu nombre está escrito en ese libro de la vida. Qué hermoso es saber que está tu nombre escrito en ese libro de la vida. No importa lo que enfrentes en la vida, no importa lo que pase, debes recordar que eres salvo. Y eres salvo por la gracia de Dios, no por tus méritos, porque no hiciste absolutamente nada para ganarte la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar. Así que tu nombre está escrito en el libro del Cordero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que lo alabes. Tienes que alabarlo. Pase lo que pase, tienes que alabarlo. Escucha, cuando tú realmente alabas a Dios, el desánimo no puede continuar en tu vida. No puedes estar alabándolo y estar desanimado. Es ilógico, es incongruente. Tienes que animarte. Así que Dios le permite. ¿Y lo permite para qué? Para animarte. No que Dios te esté mandando problemas, no. Tú mismo permites que haya problemas en tu vida. Pero Dios usa tus problemas para animarte, para levantarte. Y lo primero que quiero que veas es la experiencia de salvación que tuvo Pablo, ¿sí? En ese momento, ¿qué hizo? Se levantó. No se quejó. Estaba haciendo, fue apedreado. Él se levantó. En segundo lugar, es la convicción de Pablo. La pregunta es, ¿cómo está tu convicción delante de Dios? Él creyó claramente, sus convicciones eran claras. No había nada que lo quitara, eran muy claras. Y vamos a ver a Filipenses, fíjate cómo Pablo, en la carta de los Filipos, en Filipenses capítulo 1, vamos a ver el versículo 17, y quiero que noten la segunda característica que lo animó, porque es otra de las características que animó a Pablo. ¿Lo quieres leer, Jaime? Filipenses 1:17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así es, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y luego dice el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Fíjate qué increíble. Hoy, tristemente, donde hay una gran aflicción, donde hay una gran batalla o pelea entre los mismos creyentes. Qué triste ver eso, ¿eh? Que entre los mismos cristianos se estén atacando, ¿sí? Que estén escogiendo, ¿no? Como decía una ocasión que llegó Pablo, que llegó a un lugar en Corintios y le decían, no, es que nosotros somos de Pablo, ¿no? Y otros decían, no, o de Apolos, o de Cefas, que era Pedro, ¿no? Y en ese momento Pablo se voltea y les dice, oigan, a ver, ¿qué? ¿Yo morí por ustedes? ¿O Pedro lo hizo? ¿O Bernabé lo hizo? ¿O Apolos lo hizo? Ninguno de ellos lo hizo. Tenemos que seguir a Cristo. Y fíjate cómo Satanás se ha encargado hoy en día a que haya realmente una guerra entre los mismos creyentes. Eso es lo más increíble, no es la religión. ¿Por qué razón? Porque los evangelistas no quieren hablar con los bautistas y los bautistas no se llevan bien con los metodistas. Y ponle el nombre que tú quieras. Perdóname. O sigues a Cristo, o eres del cuerpo de Cristo, o no lo eres. Todos estamos involucrados en ese cuerpo. Y luego dice, versículo 17. Y tomad el yelmo de las... No, el 17, por favor, el versículo. 17. Sí. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa. Así es. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Por amor. Tenemos que compartir el evangelio de Dios por amor. Y teniendo amor por nuestro prójimo.
Así que por lo tanto, realmente Dios levantaba a Pablo, lo animaba. Eso fue lo que lo animaba. El compartir la palabra, es decir, le dio sentido a su vida. ¿Qué le da sentido a mi vida? El predicar el evangelio, el compartir la palabra de Dios. El decirle a la gente que hay una esperanza. Pablo conocía su propósito. Te hago una pregunta, ¿conoces tu propósito? Si realmente tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, ¿crees que hay un propósito? Él sabía que había sido víctima y había sido apedreado, que había sido puesto para la predicación del evangelio. Ese era el trabajo que tenía que hacer Pablo. Ese era lo que tenía que cumplir. ¿A quién tenía que obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Tenía que obedecer a Dios. Así que imagínate que Pablo hubiera dicho que no tengo por qué estar soportando toda esta situación. No es de esa manera. Él se acordó que Cristo lo había puesto ahí. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, él supo o él sabe perfectamente dónde ponerte. Porque él sabe lo que quiere que hagas. Él no se va a equivocar, ni en el lugar donde vas a trabajar, ni en el lugar donde vas a estudiar, ni en el lugar en el que te encuentras, o en el lugar, en el que vives. Es decir, Dios sabe y Dios quiere usar tu vida. Así que Dios eligió a Pablo, pero también te eligió a ti. Porque tiene un propósito. Él es el único que nos puede dar un sentido de dirección. Él es el único. ¿Cuál es el sentido de dirección que Dios nos da? Predicar el evangelio. Que compartamos la palabra de Dios, que le digamos a la gente que hay una esperanza, que verdaderamente hay una vida eterna. Y cuando pienso en el capítulo 4 de Filipenses, ¿sí? Veo cómo realmente Dios está hablándole. Y Pablo le está hablando a esa gente de Filipos. Y vamos a leer el versículo 11, del 11 al 13. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Del capítulo 4, por favor. Filipenses, versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, Fíjate, no lo digo porque tenga escasez. Y luego fíjate lo que dice. pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así es. Es decir, ¿cuál es tu situación? Cualquiera que fuera la situación de Pablo, él estaba contento, él estaba gozoso. ¿Por qué razón? Porque él sabía que si hay alguien que tenía cuidado para con él, era Cristo. Y luego dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. fíjate, todos los cristianos o muchos cristianos he escuchado el que repitan ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene una situación difícil, o viene un problema, o alguna necesidad, o alguna escasez, o algo, ¿no? Y en ese momento se les olvidó. Claro, es muy fácil decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando todas las cosas están bien. Pero lo importante es que repitas ese versículo cuando las cosas no están tan bien. Cuando estás pasando por situaciones que a veces no entiendes. Escucha, todos hemos citado ese versículo. Todos. Y claro, cuando viene un problema, ¿qué sucede? En vez de animarte, te desanimas. Dios no quiere que te quedes ahí. Dios no quiere que te desanimes. Recuerda algo, no pierdas la convicción que Dios te ha dado. Es algo que a Dios te ha dado. Tú fuiste llamado por Dios, escogido por Dios y salvado por Dios. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Estás creyendo en él. Aquí sí, así que no solamente eso, sino que también te ha dado una convicción. ¿Cuáles tus convicciones o cuáles son tus convicciones? ¿De qué se trata tu vida? Tenemos que presentar a Cristo. Tenemos que realmente mostrarle a la gente que Cristo vive en cada uno de nosotros. Tú tienes un testimonio. Y como Pablo decía, mi testimonio vale más que 1000 palabras. ¡Claro! Mucha gente al principio decía, ¿cómo puede ser que Pablo esté predicando el evangelio cuando era un perseguidor de la iglesia? Y la gente no quería escucharlo, es más, se escondía de él.
Pero cuando vieron su testimonio, dijeron verdaderamente este cuate le entregó su vida a Cristo. ¡Claro! ¿Por qué razón? Porque Dios lo transformó. Dios viene a transformar tu vida, no viene a parchar tu vida. Viene a cambiar tu corazón, viene a cambiar tu mente. Quiere que seas un testimonio, un testigo. Que pase lo que pase, estás creyendo en Él. No importa las cosas que estés atravesando. Pablo vivió cosas muy difíciles. ¿Y qué es lo que hace? Alentar nuestro corazón con las cartas que él escribió. Y claro que hay situaciones que nos causan dolor, situaciones que hay sufrimiento, rechazo y todo lo demás. No nos gusta ser rechazados. Dios está usando todo eso. ¿Para hacer qué? Para prepararnos, para alentarnos, para animarnos, no para desanimarnos, para poder dar la respuesta a otros. ¿Por qué razón? Porque muchas personas pueden estar pasando por lo mismo que tú estás pasando. ¿Cómo los vas a alentar? Haciéndoles ver claramente que Dios tuvo el poder para sacarte adelante. ¿Has tenido dolor? Todos hemos tenido dolor. ¿Rechazo? Hemos tenido rechazo. ¿Has tenido pruebas? Claro que tenemos pruebas. ¿Ha habido angustia? Todos hemos sido angustiados. Pero en cambio, Pablo nunca se desalentó. Y Dios no quiere que te desalientes. Dios quiere que te animes. Dios quiere que seas una persona que viva conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. Así que Pablo tenía una convicción. Y su convicción que hizo, lo levantó. Eso fue lo que hizo. Fue que Dios lo había puesto para predicar el evangelio y sabía perfectamente lo que iba a suceder. Hay otra característica en él, la confianza que tenía Pablo. Confiaba plenamente en él, en Cristo. Creía plenamente en él. Sabía a quién le había entregado su vida. Pablo tenía una confianza asombrosa. Sabía que Dios Todopoderoso lo había escogido. ¡Wow! Qué impresionante es que Dios te haya escogido, ¿verdad? Qué impresionante es que tú le hayas entregado tu vida y esté Dios transformando tu corazón. Así que Pablo sabía perfectamente cuáles eran sus convicciones y tenía la confianza plena de que estaba su vida en las manos de él, de Cristo. Si leemos el libro de Romanos, mira, no nomás era el libro de Romanos, mira, yo leo las epístolas de Pablo y dice, son impresionantes. Pero este libro de Romanos tiene algo en especial, ¿sí? Pablo tenía un sentido de confianza admirable, que Dios lo había escogido para salvarlo y para predicar el evangelio. Y cuando pienso en la confianza y seguridad de Pablo, la pregunta es, ¿tienes la misma confianza y la seguridad que él tiene? Fíjate lo que dice Romanos 8. Y vamos a leer del versículo 30. Fíjate las palabras de Pablo. Era una manera en que Pablo le estaba escribiendo, ¿sí? A creyentes en Roma, porque Pablo todavía no estaba en Roma, le estaba escribiendo a creyentes en Roma. Sabía que había judíos que le habían entregado su vida al Mesías, a Cristo, ¿sí? Y ve las palabras que Pablo escribe en esta epístola. Adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate, pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego dice, Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. fíjate qué increíble. Para eso, Pablo ya había pasado todo eso. Pablo ya había vivido todo eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía él. Y luego dice, Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesús, en Cristo Jesús nuestro Señor. así es. Fíjate qué increíble. Fíjate las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que hacía? Levántense.
¿Por qué te quedas ahí? Levántate y date cuenta de que si eres realmente un hijo de Dios, no tienes por qué estar desanimado. No tienes por qué caer en la trampa de no querer estar sirviéndole a Dios, creyéndole a Él. ¿Sabes cuál es el mayor problema que estamos viviendo hoy en día? La depresión. Eso es lo que está viviendo la gente. La depresión. Y no es una enfermedad, ¿sabes? Porque no hay nada que te pueda sacar de la depresión. No hay ningún medicamento que lo pueda hacer. Tú eres el único que lo puede lograr. ¿Qué es lo que Dios quiere? Salte de ahí. Levántate. Y cuando tú y yo estemos desanimados por cualquier razón o nos sintamos desanimados, tenemos el derecho de levantarnos. Porque hay alguien que nos sostiene. Hay alguien que tiene el poder para fortalecernos y sostenernos. Esa es la base en la cual Pablo fue levantado. Esa es la base por la cual Dios quiere que tú también seas levantado. Nos levantamos en base al hecho de que fuimos convertidos, que fuimos salvos, que le entregamos nuestra vida a Cristo y nos da la convicción. Nos levantamos en base a la confianza que Dios ha puesto en nosotros, de que no importa lo que pase en tu vida, nada puede separarnos del amor de Dios, dice la palabra. Nada. Y nos vamos a levantar. Tú dirás, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera muerto? No, no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que él muriera. Aunque los discípulos cuando lo veían, veían que estaba muerto. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Hizo que Pablo fuera al cielo. Dice la Biblia que es el único hombre que ha ido al cielo, ha abierto sus ojos en él, en el cielo. Y dice que lo que vio fue cosas impresionantes. Dice que era difícil de describir. Que las voces que escuchaba eran unas voces angelicales difíciles de entender. Para Pablo, yo creo que cuando llegó ese momento de estar ahí, dijo, aquí me quedo, ¿no? ¿Y qué le dijo Dios? Vas de regreso. Vas de regreso. Te doy una probadita realmente para que te des cuenta de lo que es el cielo. Pero te voy a decir una cosa, pero tu proyecto, tu plan, lo que yo tracé, todavía no ha terminado. El hombre va a tratar de quitarte la vida, pero el que la quita es Dios, no el hombre. Él es el que quita la vida. Así que dice Pablo en 2 Corintios 5:8, que es una manera que confiaba en Cristo. Y dice 5:8, ¿lo quiere leer Jaime, por favor? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así es, Pablo decía, prefiero estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante de Dios. Eso es lo que realmente Pablo quería, pero todavía no había terminado su proyecto. No había terminado el plan que Dios había trazado para él. Realmente Pablo tenía un sentido de confianza y no nomás eso, tenía una seguridad extraordinaria, sabiendo que su vida estaba en las manos de Cristo. ¿Tienes esa seguridad? No importa lo que pasara, decía Pablo. Mi vida está en sus manos. ¿Tienes esa seguridad? Eso fue lo que le lo levantó. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué hacen qué haces cuando realmente te desanimas? ¿Qué haces? ¿Te quejas? ¿Qué es lo que haces? Ponte a empezar. ¿Te lamentas? ¿Culpas a alguien? Porque siempre queremos estar culpando a alguien. O en tu corazón empieza a dudar de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haces cuando te desanimas? Tienes el mismo derecho que tuvo Pablo. Pero Pablo se entusiasmó, se levantó y enfrentó la vida como tal. Dios, tú sabes lo que vas a hacer. Un día dirás, pero Dios me ha puesto, ¿para qué? ¿Para predicar o para compartir el Evangelio? Claro.
Si estás aquí, si sigues aquí, es porque Dios quiere que seas luz en un mundo que vive en tinieblas. Quiere que realmente haces un testimonio para que la gente que está a tu alrededor le conozca. Si no, ¿cómo le va a conocer? Si no, ¿cómo va a saber quién es? Va a ser muy difícil que la gente pueda saber. Eres la esperanza realmente de las personas que puedan estar a tu alrededor. ¿Acaso Dios no quiso salvarte? Mira, Dios quiere salvar a toda la humanidad. La misericordia de Dios dice claramente que su amor y su misericordia es para que todos se conviertan, para que todos procedan al arrepentimiento. Pero te digo una cosa, pero hay un libre albedrío. Tú decides. Ese es el pequeño problema. Tú tienes que decidir o creer o no creer. Tú tienes que decidir o entregarle tu vida a Cristo o no. Porque te salvó para algo, para un propósito. ¿Por qué te salvó? Para que tuvieras una relación con Cristo, una relación íntima, para que pudieras entender tu vida y pudieras conocer a Dios. Una ocasión me preguntó una persona, ¿cómo es Dios? ¿Sabes cómo es Dios? Como Cristo. Así es Dios. Ve la vida de Jesucristo. Ve la actitud de Jesucristo. Ve el amor de Jesucristo por la gente perdida. Jesucristo también lloró. Y dice la Biblia que lloró cuando vio al Sanedrín y cuando vio a todos los religiosos que lo estaban rechazando. ¿Por qué razón? Porque no querían ver. ¿Sabes cuáles fueron los mayores milagros que Jesús hizo en la tierra? Le dio vista a los ciegos. ¿Por qué razón? Para que vieran, para que los judíos vieran, porque estaban viviendo realmente en obscuridad, pero no querían ver. A fin de cualquier cosa, ¿sí? Lo que Dios busca es que lo conozcas a Él. La gente cree que conoce a Dios, perdóname, no lo conocen. Por lo tanto, tú tienes un propósito específico en tu vida. Hay un propósito, hay un plan que Dios te ha dado, por el cual fuiste salvo. Aparte de ir al cielo, porque qué hermoso que vamos a ir al cielo, pero hay un plan. Y a veces se nos olvida que tenemos un propósito específico para vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Estamos impactando la vida de otras personas que no le conocen. En tu trabajo, en los lugares donde te mueves, tu forma de vivir, por lo que haces, la gente ve tu vida. Y sabes que lo más impactante es tu testimonio. No necesitas decir más que tu testimonio. Eso impacta a otras personas. Así que levántate. ¿En base a qué? A lo que eres. Eres hijo de Dios. Le has entregado tu vida a Cristo. Nos levantamos en base a lo que Él hizo por nosotros. Nos levantamos en base a su confianza. Tenemos la confianza de Él, porque Él dijo, no te voy a desamparar y no te voy a dejar. Son promesas de Dios. Él nunca te va a desamparar y nunca te va a dejar. Y siendo esa la verdad, cualquier cosa que atravesemos en la vida, la vamos a atravesar con Él. Él va a estar a nuestro lado. Así que realmente no te desanimes. No significa que no eres cristiano. También los cristianos se desaniman. Pero Dios no quiere que estés ahí. Dios no quiere eso. Conoces la verdad. Tú la conoces. Como creyentes nos vamos a desanimar, sí. Pero la Biblia dice que nos volvemos a levantar. Y el único que hace eso es Cristo en nosotros. Él es el que nos levanta. ¿Sobre la base sólida de qué? De las promesas que están escritas en su palabra. Hay más de 7,000 promesas. Apropialas. No nos levantamos mejorando la próxima vez. No, no es a través de tu esfuerzo. No es a través de él. Es a través de Cristo. Así que te pregunto, ¿estás desanimado?
¿O estás un poco desanimado? ¿Cómo estás? ¿Cómo te levantaste el día de hoy? ¿Desanimado o un poco desanimado? ¿O estás animado? ¿No? ¿Cómo te levantaste? Si estás animado, realmente ese ánimo se basa porque le has creído a él. Y si estás animado es porque cuando te levantaste lo primero que hiciste es presentarte delante del Padre y querer escuchar su voz. Entonces te sientes animado. Mira, puedes tener un buen matrimonio. Eso puede animarte. Tal vez no. Puedes tener mucho dinero y sentirte animado porque tienes mucho dinero. Puedes estar animado porque manejas un lindo carro, ¿no? Lo acabas de estrenar. O vivir en una casa linda. O vestir bien. Y no nomás eso, tener buenos amigos. Puedes estar animado por eso. Y todo te sale bien, ¿no? Estás animado. Pero te digo una cosa, esa cosa, no puede ser la base de nuestro ánimo. No puede ser la base de nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque carecen de un fundamento sólido. Carecen de un fundamento sólido. Un día vas a estar animado y otro día no lo vas a estar. Un día vas a estar animado porque tu esposa te trató bien, pero el otro día no. Pero también para el esposo. Entonces, no nomás para las mujeres. Pero ese es el punto. No, esas cosas no pueden ser la base de nuestro ánimo. ¿Por qué razón? Porque no hay un fundamento sólido. Además, hay personas que viven como el demonio, ¿sabes? Y tienen todas esas cosas. Esa es la realidad. Pero a la hora de enfrentar el sufrimiento, el dolor, las heridas y la muerte, ellos ya no tienen nada. Ya no tienen absolutamente nada. Así que nuestra motivación para levantarnos es: ¿quién vive en nosotros? ¿A quién le abriste la puerta de tu corazón? ¿A quién le entregaste tu vida? Esa es la motivación. ¿Quién es capaz realmente de ayudarnos a superar cualquier cosa, sea lo que sea? Él es el único que nos puede ayudar. Es más, no solo la convicción y la confianza, sino también la valentía de Pablo. ¿Estás desanimado? Ponte a leer las cartas de Pablo, porque él va a alentar tu corazón, te va a animar. Se necesita valentía para superar las dificultades. Claro, necesitamos ser valientes. ¿Vamos a vivir penalidades? Sí. Se necesita valentía para vivir las penalidades. Igual para el dolor. Así que el apóstol Pablo habló mucho de la valentía, porque lo único que lo hacía valiente era Cristo en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Así que vamos a escuchar lo que dice Pablo ahora en 2 Corintios 5:5. Es algo que realmente alienta el corazón de los creyentes. 2 Corintios 5:5. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Así es. El que nos hizo fue Dios. Y luego dice, ¿quién nos ha dado? ¿Quién nos ha dado? Las arras del Espíritu. ¡Wow! Como quien dice, ya eres, ahora sí que te vas a casar. Te vas a casar con Cristo. Nosotros somos la novia, Él es el novio. A ver, las casadas. Cuando estaban de novios, ¿sí? Porque cuando estabas de novio, ¿no? La mujer lo que más estaba esperando era el momento de casarse. Y estaban pensando en su vestido largo y estaban pensando en, ya sabes, en todo, ¿no? Estaban preparadas realmente para ese día. ¿Cómo quieres llegar al cielo? ¿Con tubos? ¿Sin pintarte? ¿Sin ponerte el vestido?
Y, ¿cómo quieres llegar al cielo? Si la Biblia dice que tú eres la novia, que somos la novia y él es el novio. A ver, cuando vas a una boda, ¿dónde pones los ojos? ¿En el novio? Perdóname, ni lo pelas. Los ojos están puestos en la novia. Todos ponen sus ojos en la novia para ver su vestido, para ver cómo se arregló, para ver. Están puestos los ojos en ella. Imagínate cuando llegues al cielo. Los ojos van a estar puestos en nosotros. ¿Cómo te vas a ver? El Espíritu Santo vino como una garantía para confirmar ese matrimonio. Por eso habla de las arras del Espíritu. La garantía de que Él siempre estará contigo. Siempre. Hasta el fin del mundo, dice la Biblia. La garantía de que el Espíritu te va a dar el poder para enfrentar cualquier cosa que vivas. La garantía de que nos va a dar la dirección que Él quiere darnos. Es una garantía. Así que vivimos confiados siempre en Él. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5, versículos 6 al 8. Adelante, Jaime. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Fíjate la palabra de Pablo. Por fe andamos, no por vista. No quieras ver para creer. Por fe andamos. Y luego dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así es. Así que, ¿cuál es la base de nuestra valentía? La base de nuestra valentía es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. La Biblia dice claramente que es el consolador. Jesús dijo claramente, no los voy a dejar solos. En el momento que creas en mí, voy a mandar al Espíritu Santo para que more dentro de ti. ¿Que tiene el poder de qué? De la deidad en él. Tiene ese poder. Así que vivimos confiados siempre. Dijo que siempre estuviéramos confiados, que tengamos valentía. Pero ¿quién produce esa valentía? El Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque mora dentro de ti. Eres el que la produce. Así que si te consideras una persona valiente, deja de estarte asustando fácilmente. No tienes por qué tener temor. No tienes por qué asustarte por lo que está sucediendo. Mira, vivimos en una época aterradora. Aterradora, honestamente te lo digo. De eso no cabe duda. No escuches las noticias, porque las noticias, en vez de alentarte, te desalientan y te desaniman. Pero vivimos en un momento, un tiempo difícil. Pero te digo una cosa, Dios es el único que te puede guardar. Aún el tiempo en el que estamos viviendo, Dios es el único que nos puede guardar. Porque recuerda algo, Dios nada más cuida a sus hijos, no a su creación. Dios nada más cuida a sus hijos. Tiene misericordia para con su creación, pero no los guarda. Eso es algo muy importante. Así que, ¿van a llegar el temor repentino? Sí. ¿El peligro repentino? Sí. Sin embargo, debido a lo que somos, queremos vivir ¿cómo? En paz. ¿Y quién es el único que te puede dar paz? Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. La paz solamente la da Cristo. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el único que la puede dar. Quien nos anima en cada situación en la que vivimos. ¿Cómo pudo levantarse Pablo? Pudo levantarse basándose en la valentía de la cual Dios le había dado. Esa misma valentía que Dios le dio a Pablo es la misma valentía que Dios te dio a ti y a mí. Es la misma. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Dios. En Pablo moraba el Espíritu de Dios. Y Dios quiere que seamos conscientes de vivir con esa valentía. Pablo se levantó para cumplir su compromiso. Hay un compromiso que tú ya trazaste con él.
Y hay muchos pasajes que hablan de este tema, pero quiero que veas lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 14 al 16. Fíjate la manera en que Pablo nos está haciendo ver claramente a quién le tenemos que compartir, a todas las personas que se presenten en nuestra vida. Y fíjate la manera en que lo dice Pablo. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es. Al judío primeramente y después al griego. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. Realmente Pablo tenía un propósito, un proyecto. Así que eso lo motivó a levantarse. Su compromiso. Escucha lo que dijo, soy deudor. Claro, somos deudores. ¿Por qué razón? Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Somos deudores. Él ya pagó por nuestros pecados. Ese sacrificio ya fue hecho por Él. La gente, la religión quiere llegar a Dios a través de su esfuerzo. Y Dios mandó a Cristo para salvarnos. Sin ningún esfuerzo. Y no nomás sin ningún esfuerzo, gratis. No tienes que hacer absolutamente nada para ir al cielo. No tienes que hacer absolutamente nada para entregarle tu vida a Cristo. Él ya lo hizo. No necesitas hacer absolutamente nada para pagar por tus pecados. Hay alguien que ya los pagó. Cristo pagó por tus pecados. Él es el único que te puede llevar delante de Dios. La Biblia dice claramente, y Jesús lo dijo, yo soy el camino. Si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, tienes razón. Tu religión te puede llevar delante de Dios. No es así. Él dijo claramente, yo soy el camino, como quien dice, no hay otro camino para poder llegar delante de Dios. Yo soy la verdad. No hay otra verdad. Y acabó diciendo, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es la única manera para poder llegar delante de Dios. Deudor para llevar el Evangelio a todas las personas. Somos deudores. Por eso comparto el Evangelio, por eso comparto la palabra. Eso lo levantó, eso lo motivó. Y eso es lo que nosotros nos debe levantar y motivar. Piensa en tu propia vida. ¿Qué es lo que te desanima? Y después piensa en lo que tú tienes. Ve lo más maravilloso que Dios te ha dado. Primeramente, tu conversión. Segundo, sus convicciones. Tercero, su confianza. Luego, su valentía. Y luego, su compromiso piadoso. Esas son las convicciones de las cuales Pablo creyó. Tienes que estar motivado. No te desalientes. No te quedes en el desánimo. Recuerda la próxima vez que te desanimes, hazte una pregunta. ¿Qué fue lo que me desanimó? Pregúntate. ¿Cuánto hace que estoy desanimado? ¿Cuántas personas viven desanimadas durante mucho tiempo? No tengo que quedarme desanimado. Eso es lo que Dios quiere. Y ojalá que esta carta, realmente, la vida de Pablo, te anime. Y si estás desanimado, lee sus cartas. Porque son las únicas que te pueden animar y hacerte ver que hay un propósito. Y lo más importante, predicar el Evangelio, compartirle a la gente. Haz de ver que hay una esperanza, pero tienes que entregarle tu vida a Cristo. ¿Él te ama? Claro que te ama. Él ama a la creación. Pero nuestro pecado nos separó. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, es una muerte espiritual. Dios quiere reconciliarse contigo a través del Espíritu. Tienes que apropiar lo que Cristo hizo. Si Él ya pagó, si Dios lo puso en esa cruz,
Lo único que puede limpiar la mancha de tu pecado es la sangre que derramó Jesucristo en esa cruz. Es lo único. Oye, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón y aceptar que lo necesitas y dejar que Él gobierne tu vida. Tienes que bajarte de tu trono. No puedes seguir gobernando tú. Tiene que gobernar Él. Por eso la gente no quiere entregarle su vida. ¿Por qué razón? Porque quiere seguir gobernando. Muy bien. Tú decides. Esa es la libertad que Dios te ha dado. Y si sigues vivo, es por la misericordia de Dios. Porque existe un infierno y la Biblia dice que es eterno. Jesús lo repitió más de 200 veces. ¿Lo dijo para asustarnos? No, para prevenirnos. Realmente existe ese lugar, pero tú decides a dónde quieres ir. Dios no manda a nadie al cielo, Dios no manda a nadie al infierno. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Es personal. Así que vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta carta. Gracias, Dios, porque la vida de Pablo realmente alienta nuestro corazón. No queremos ser golpeados, Señor, como sucedió con Pablo, Dios, que tenías que tumbarlo del caballo, hacerle ver cuál era esa ceguera religiosa en la cual él vivía, para hacerle ver claramente, Señor, quién eres tú, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Yo te pido, Padre, para las personas que todavía no han tomado esa decisión, que tú los enamores, Señor. Cautiva sus corazones, hazles ver claramente que te necesitan, que no pueden con su vida, Señor, y que solamente tú, Dios, tienes el poder para levantarlos. Te doy gracias, Dios, por la conversión de las personas que han tomado esa decisión de entregarte su vida. Haz que se animen, Señor, y no permitas que el desánimo realmente los atrape. Te damos gracias por este tiempo y gracias por lo que escuchamos esta mañana. Hablaste a nuestro corazón, Señor. Llévanos esta palabra a que esté grabada en lo que escuchamos y entender claramente el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y todo esto, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.